Completar el tema implica, primero, que hemos trabajado ya 2 semanas estado gaseoso, cosas muy sencillas. Primero, hemos visto cuáles son las características del estado gaseoso. Segundo, hemos trabajado la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Hemos visto que los gases dependen de 4 variables. ¿Quién me dice cuáles eran esas 4 variables? A ver, ayúdame. ¿Cuáles son las 4 variables del estado gaseoso? De los gases ideales, obviamente, ¿no? Ahí Cristian quiere intervenir. Ah, no, se desanimó. Presión, temperatura, volumen y mol. Perfecto. Presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿correcto? La presión que se mide en atmósferas o milímetros de mercurio, el volumen que se mide en litros, la temperatura, ¿en qué unidades se mide, chicos? ¿Te acuerdas? ¿En Kelvin. Kelvin, muy bien, correcto. Y el número de moles, ¿te acuerdas? Que estaba relacionado con un numerito, 6,02 por 10 a la 23, que nosotros le llamábamos el número de Abolengo. Abolengo, no, Avogadro. Abogado. ¿Correcto? Abogado. Muy bien, Andreita. Perfecto, entonces, eso de ahí son cosas básicas que nosotros debemos manejar. Y acuérdate que la semana pasada nosotros iniciamos los cálculos matemáticos, considerando de que se tenía que trabajar con una ecuación base, que era la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Lo que nosotros vimos como la ecuación de pavo ratón por mnemotecnia, pero en realidad no era la ecuación de pavo ratón, ¿no? Se llamaba ecuación universal de los gases ideales. Sin embargo, nosotros podemos esto a extenderlo, ¿ya? Para casos en los cuales tenemos dos condiciones, una condición inicial y una condición final en la que no varía la cantidad de masa del sistema. Profe, ¿qué es eso? Por ejemplo, cuando tú tienes un gas y tú lo comprimes, entonces estás cambiando las condiciones, porque al incrementar la presión se disminuye el volumen, pero si no entra ni sale gas del sistema, eso se le conoce como un sistema isomásico y solamente cambian las otras variables. O sea, si tú dependes de presión, volumen, temperatura y número de moles y no cambia el número de moles porque no cambia la masa, el gas únicamente depende de 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables? Presión, volumen y temperatura. Por ejemplo, mira, a ver, tú tienes aquí este gas con unas condiciones iniciales, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones iniciales que tiene este gas? La presión, el volumen y la temperatura. Y si a este gas, por ejemplo, yo lo comprimo, o sea, incremento su presión, ¿ya? Vas a tener una nueva presión, un nuevo volumen y tal vez una nueva temperatura. Pero como si no cambia la masa del gas, ahí se va a cumplir esto que se conoce como la ley combinada de los gases ideales. Que la semana pasada les dije así, bien rapidito, chicos, miren, esto ustedes lo pueden recordar como la ecuación de Pavito. Pavito en 1 igual a Pavito en 2. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta cuándo voy a utilizar la ecuación Pavito o la ecuación Pavo-Ratón? Bueno, te vas a dar cuenta cuando en el problema te digan que tienes una condición inicial y te vas a una condición final. Si tú empiezas en una condición inicial y vas a una condición final, vas a tener que utilizar esta ecuación que es la ley combinada de los gases ideales, Pavito, que todavía se puede restringir más. Por ejemplo, si yo te hablo de un proceso isotérmico que se mantiene constante, presión, volumen o temperatura. A ver, ayuda. Si el proceso es isotérmico, ¿qué se mantiene constante? ¿Presión, volumen o temperatura? ¿Qué se mantiene constante? Temperatura. Temperatura. Excelente, Carlita. Si yo te digo proceso isotérmico, se mantiene constante la temperatura. Entonces, fíjate, si la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales, simplificas y te va a quedar presión en 1 por volumen 1 es igual a presión en 2 por volumen en 2. Se acabó. ¿Ya? Si yo te digo que un proceso es isobárico, se mantiene constante la presión. Entonces, presión en 1 y presión en 2 se va y te va a quedar volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y si yo te digo proceso isocórico o isométrico, ¿ya? Se mantiene constante el volumen. Entonces B1 igual a B2, entonces si se van, te queda presión en 1 entre temperatura 1 igual a presión en 2 entre temperatura 2. Apúntalo. Si quieres tener 20 en tu quiz, apunta, ¿ya?
Isotérmico, temperatura constante, o T constante, ¿ya? Isobárico, P constante, o sea, la presión constante. Isocórico o isométrico, volumen constante. Ya lo apuntaste, ¿verdad? ¿Sí? Después no me digan, mi profe no me dijo, por eso no me saqué 20 en el quiz. ¿Ya? Chicos, pregunto. ¿A quién le pregunto? Andrea. Andrea, proceso isobárico, ¿qué se mantiene constante? Andrea. La presión. La presión, excelente. Briana, proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante? Briana tiene apagado su micrófono. Carla, proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante? Temperatura. Temperatura. Dafne, proceso isométrico, ¿qué se mantiene constante? Temperatura y masa. Isométrico, isométrico, no isotérmico, isométrico. Isométrico o isocórico, con cualquiera de los dos nombres. Volumen y masa constante. Volumen y masa constante, excelente. A ver, levanta la mano, ¿ya? Si se mantiene constante la temperatura, ¿cómo se llama el proceso? Levanta la mano. Itan, ¿cómo se llama? La ley de Boyle. Ley de Boyle, pero el proceso ¿cómo se le llama? ¿Isotérmico, isométrico o isobárico? Isotérmico. Isotérmico, excelente. Andreita te quiso sacar el punto, ¿ves? Si yo te digo que se mantiene en la presión constante, ¿cómo se llama el proceso? Levanta la mano. Carlita, a ver, Carlita. Proceso isotérmico. No, proceso a presión constante. Andrea, ¿cómo se le llama el proceso a presión constante? Isobárico. Isobárico, excelente. Si yo te hablo de proceso isométrico, ¿qué se mantiene constante? Levanta la mano. ¿Isométrico o isocórico? Cualquiera de los dos es lo mismo. Xiomara. La temperatura. No, isométrico o isocórico. Briana, ¿qué se mantiene constante? Volumen. Volumen, perfecto, excelente. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya lo apuntaste, ¿verdad? Porque si no lo apuntas, entonces vas a tener un problema, ¿ya? Veamos. Nos dicen acá, isotérmicamente, mira, isotérmicamente, la presión de 20 litros de un gas se duplica, ¿ya? Calcule el volumen que ocuparía en estas nuevas condiciones. A ver, mira, isotérmicamente, chicos, ayúdenme, necesito escuchar su voz. Isotérmicamente, ¿qué significa? ¿Qué se mantiene constante? Temperatura. La temperatura. Dice, la presión de 20 litros de un gas se duplica, ¿ya? Calcule el volumen que ocuparía en estas nuevas condiciones, ¿ya? Entonces, fíjense, chicos, yo tengo acá mi condición inicial y mi condición final. Me dice que 20 litros de gas es lo que yo tengo inicialmente, pero el proceso es un proceso isotérmico, ¿ya? Como es un proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante? La temperatura, ¿ya? Se mantiene constante la temperatura. Y me dicen que la presión se duplica. O sea, si al inicio la presión es P, al final la presión ¿cuánto vale? 2P, ¿ya? Te pregunto, ¿en algún lugar del problema te dicen que ingresa gas o sale gas del sistema? ¿Sí o no? No, no te lo dicen. Por lo tanto, cuando eso ocurre, ¿tú qué puedes utilizar? Puedes utilizar pavito. Pavito en 1 igual a pavito en 2. Pero en este caso, ¿qué se mantiene constante? T1 y T2, ¿cómo son, chicos? Son iguales. Iguales. Entonces, como son iguales, lo que va a ocurrir es que estos dos señores, la temperatura 1 y la temperatura 2, se van a ir. Entonces, esto de acá, mira, este señor de acá,
chin, y este de acá se va, ¿ya? Y como se va, te va a quedar presión en 1 por volumen 1 igual a presión en 2 por volumen en 2. Chicos, ¿la presión en 1 la tenemos o no la tenemos? Dime, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? P. P. ¿Cuánto vale la presión en 2? 2P. 2P. ¿El volumen en 1 lo tengo o no lo tengo? 20. 20 litros. ¿El volumen en 2 lo tengo? No. No. Eso es justamente lo que me están pidiendo. Y como me piden eso de ahí, analicemos qué podemos decir. A ver, la presión en 1 vale P. El volumen en 1 vale 20 litros. La presión en 2 vale 2P y el volumen en 2 no lo tengo. Chicos, ustedes son recontramatemáticos. Esta P con esta P, ¿qué ocurre? Se van. ¿Se va? ¿Sí o no? Entonces, 20 entre 2, ¿cuánto te da? 10. 10. Por lo tanto, mi nuevo volumen, ¿cuánto vale? 10 litros. ¿Se dan cuenta? Así de fácil. La semana pasada nosotros trabajamos cuando tenías que aplicar el pavo ratón, ¿te acuerdas? Ahora ya estamos aplicando una ecuación. ¿Qué diferencia hay entre aplicar pavo ratón y aplicar esto? Que aplicar pavito, esta ecuación combinada, se da cuando tú tienes dos condiciones, condición inicial y condición final. Veamos otro ejemplo. Dice, a presión constante, se incrementó la temperatura de 60 litros de un gas desde 27 hasta 87 grados Celsius. Calcule el nuevo volumen ocupado por el gas en estas nuevas condiciones. Mire, esa es la palabrita mágica. En estas nuevas condiciones. ¿Qué significa? Que estabas en una condición inicial y te fuiste a una condición final. Entonces, si vas de una condición inicial a una condición final, tienes que ver qué cambios hubo, ¿ya? Cambios en la presión, volumen y temperatura. Chicos, ¿qué se mantiene constante en este caso? Lee el ejercicio. ¿Qué se mantiene constante? Presión. La presión. Entonces, como se mantiene constante la presión, quiero que te fijes que en este caso, esta P y esta P, ¿cómo son? Iguales, ¿cierto? Este señor acá y este señor acá son iguales, ¿ya? Luego me dicen que se incrementó la temperatura de 60 litros de un gas. O sea, significa que mi volumen inicial vale 60 litros. Me piden calcule el nuevo volumen. Esto no lo sé. No conozco el nuevo volumen. Pero me dicen que mi temperatura va de 27 hasta 87. Chicos, les hago una pregunta. ¿Yo puedo reemplazar directamente 27 u 87? ¿Sí o no? Ayúdenme. ¿Puedo Pero o solo no tiene puedo? que ser en Kelvin, ¿no? Tiene que ser en Kelvin. Excelente, Carlita. Entonces, para que esto sea en Kelvin, ¿qué debes hacer? A este señor debes sumarle ¿cuánto? 273. ¿Y a él cuánto debes sumarle? 273. Entonces los matemáticos son ustedes. 27 más 273 y 87 más 273, chicos. ¿Cuánto es 27 más 273? Lúcete. 300. 300. Excelente, Álvaro. Excelente, Xiomara. ¿Cuánto es 87 más 273? Recontralúcete. 360. 360. 660, perfecto. Entonces, mira, las presiones son constantes. Presión en 1 y presión en 2 se van, porque son iguales. ¿Ya? Volumen en 1, sí lo tengo, 60 litros, acá está. Volumen en 2, no lo tengo, me lo están pidiendo. La temperatura en 1 ya me dijeron que vale 300 y la temperatura en 2 vale 360. Entonces solamente tendría que reemplazar, ¿verdad? Y cuando reemplazo, ¿qué es lo que hago? Mira, puedes decir, cerito se va con cerito, cerito se va con cerito. 6 entre 3, ¿cuánto te da? Habla. 2. 2. Y este 36 que está dividiendo pasa multiplicando. 2 por 36, ¿cuánto te da? 72. 72. Por lo tanto, tu nuevo volumen es 72 litros. ¿Sí? ¿Comprendido? Siguiente ejercicio. Te dice, mira, a volumen constante se incrementó la temperatura de un gas desde 27 hasta 127. Calcule la presión final ejercida por el gas si inicialmente se encontraba a 0,9 atmósferas. Chicos, ¿qué se mantiene constante en este caso? ¿Presión, volumen o temperatura? Volumen. Volumen, excelente, Gabrielita, perfecto, porque te están diciendo, ¿no? A volumen constante se incrementó la temperatura. Entonces, chicos, si ustedes tienen la ecuación de Pavito, mira que dice Pavito en 1 igual a Pavito en 2 y se mantiene constante el volumen, B1 y B2 son iguales. Entonces te va a quedar presión en 1 entre temperatura 1, presión en 2 entre temperatura 2. Entonces, analicemos. Mira, ahí tienes tu sistema gaseoso, el volumen no cambia, ¿ya? Me dice, esto va a pasar desde
0,9 atmósferas a una nueva presión, que yo no conozco cuál es, no sé cuál es mi nueva presión, pues están pidiendo, calcúlala, ¿ya? Pero la temperatura va a ir desde 27 hasta 127. Vuelvo a preguntar, ¿la temperatura la agrego así en grados Celsius? ¿Sí o no? No. No. ¿En qué unidades debe estar, chicos? ¿En qué unidades debe Kelvin. estar? En Kelvin. Muy bien. Necesito escucharlo, muchachos. Ya vayan despertando. Entonces, para convertirlo en Kelvin, ¿qué hago? A este 27, ¿cuánto le sumas? 273. Muy bien, le sumas 273 y a esto también le vas a sumar 273. Lúcete, 27 más 273, ¿cuánto es? 300. 300, muy bien. Y 127 más 273, ¿cuánto es? 400. 400, genial. Entonces, como nosotros tenemos la ecuación combinada y se mantiene constante el volumen, volumen en 1 y volumen en 2 son iguales. ¿Cuánto vale la presión en 1? ¿La tengo? Sí, mira, 0,9 atmósferas. ¿Cuánto vale la presión en 2? No la tengo, pero justamente me están pidiendo hallarla. La temperatura en 1, ¿cuánto vale? 300, ya me dijiste. Y la temperatura en 2, ¿cuánto vale? 400. Entonces hay que reemplazar. Ah, ¿qué va a ocurrir? Ustedes ya son recontramatemáticos y esto ya lo aprendiste también en Unidemia, ¿no? Mira, cerito con cerito se va. Cerito con cerito se va, ¿correcto? Recontramatemáticos. 0,9 entre 3, ¿cuánto es, chicos? O sea, matemática es tu caso ya. 0,9 entre 3, ¿cuánto es? 0,3. 0,3. Y este 4 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? 0,3 multiplicado por 4, ¿cuánto es? 1,2. Excelente, perfecto. 1,2, Alvarito. Muy bien, entonces eso te va a quedar 1,2 atmósferas. ¿Ya? 1,2 atmósferas. Ahora, vayamos al siguiente ejercicio. Mira, a volumen constante se enfrió un sistema gaseoso desde 47 hasta 27 grados Celsius. Calcule la presión final ejercida por el gas si inicialmente se encontraba a la presión de 640 milímetros de mercurio, mmHg, milímetros de mercurio, ¿cierto? Te dice, se enfrió el gas, entonces significa que su temperatura inicial es mayor que su temperatura final, ¿ya? Vayamos, chicos, por acá, ¿ya? Si tú tienes esto, veamos qué condiciones debes tener. Presión, volumen, temperatura. ¿Qué se mantiene constante? El volumen, porque te dicen a volumen constante. Entonces, volumen 1 y volumen 2 son iguales. ¿Cómo va la temperatura? Va desde 47 hasta 27. Desde 47 hasta 27. Chicos, les pregunto, ¿la temperatura debe ir directamente en grados Celsius? ¿Sí o no? No, profesor. No. ¿Qué debes hacer? Aumentarle 273. 273. Muy bien, aumentarle 273. Entonces, si yo le agrego a esto 273 y yo le agrego a esto 273, ¿qué te va a quedar? A ver, en el primer caso, 47 más 273, ¿cuánto te queda? 320. 320. 320, muy bien. Y 27 más 273, ¿cuánto te da? 300. 300, muy bien, listo. Están que se pelean por dar la respuesta. Está bien, me parece correcto. Así es, el efecto de competencia. Entonces, siendo así, tú vas a decir, ah, bueno, voy desde mi condición inicial hasta mi condición final y no ha cambiado el volumen. Entonces, este volumen y este volumen son iguales. La presión inicial, ¿la tengo? Yes, vale 700. Ah, no vale 700, vale 640, ¿no? Acá hay un horror, chicos. A ver, veamos, ojalá que esté bien. 640. Entonces va de 640 ¿hasta dónde? Hasta una nueva presión, ¿no? Que no sé cuál es. La temperatura 1, ¿cuánto vale? 273, o sea, 300, acá, ¿no? La suma, 320. Y acá va a ser 300. Entonces veamos con cuál se ha tomado. Ah, con 640 se tomó. Acá estaba el horror, mira. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto es directo, chicos, miren. 640 y 320. ¿Cuánto te queda? 2. 2, claro. Sacas la 320ava, ¿no? Y acá arriba te queda un 2. Y este 300 que multiplica a 2, ¿cuánto te da? 600. 600. Por lo tanto, tu nueva presión, ¿cuánto vale? 600.
600 milímetros de mercurio. ¿Te das cuenta? Así de facilito, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo trabajar estos ejercicios. Vuelvo a preguntar, proceso isobárico. ¿Qué es proceso isobárico? Levanta tu mano. Carla, proceso isobárico. Es la presión, profesor, cuando se mantiene constante. Presión constante, excelente. Proceso isotérmico, levanta tu mano. Andrea. Se mantiene la temperatura. La temperatura constante, muy bien. Proceso isocórico o isocórico o isométrico. Carla. Volumen constante. Volumen constante. Ahora te cambio la pregunta, ¿ya? Proceso a presión constante, ¿cómo se llama? Gabriela. Isobárico. Muy bien, Gabrielita. Isobárico, muy bien. Proceso a temperatura constante, ¿cómo se llama? Carlita. Isotérmico. Isotérmico, muy bien. Proceso a volumen constante, ¿cómo se llama? Xiomara. Isocórico. Isocórico, perfecto. Alguien que complemente a Xiomara. Aparte de isocórico, ¿qué otro nombre recibe? Carla. Isométrico. Isométrico, perfecto. Entonces, isocórico o isométrico, ¿ya? Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. A ver, veamos por acá. Hagamos un repaso de lo que nosotros ya vimos anteriormente, ¿ya? Necesito que se peleen por decir verdadero o falso, like o dislike, true or false, ¿ya? Los gases tienen forma definido, verdadero o falso. 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 Falsa, muy bien. La primera es falsa, dislike. Los gases tienen volumen definido, ¿verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero. ¿Los gases tienen volumen definido? Falso. No, los No. gases no tienen volumen definido. Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Los gases predominan las fuerzas de cohesión sobre las de repulsión, o sea, predomina la atracción sobre la repulsión. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué predomina? ¿Qué predomina en los gases? Repulsión. La repulsión. Las partículas no se pueden ver, se odian entre ellas. Hay un mayor efecto de repulsión. Entonces, esto de acá es falsa, no predomina la cohesión. Las moléculas en un gas se encuentran muy desordenadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Contra verdadero, ¿no? Las partículas gaseosas se encuentran muy desordenadas, moviéndose por todos lados. Like. Los gases son fluidos. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Profe, ¿qué son fluidos? Que pueden desplazarse de un punto a otro por efecto de la presión. ¿Cómo así, profe? Mira, ponte un sorbete en la boca y sopla. Cuando tú soplas, el gas que está dentro de tu cuerpo pasa a través del sorbete y sale por el otro lado, ¿no? Entonces estás demostrando que es un fluido. Si es que tú inflas un globo y luego lo dejas abierto, el gas va a salir del interior hacia el exterior. Es un fluido, fluye, se desplaza de un lugar a otro por diferencia de presiones. Esto es verdadero. Los gases se difunden rápidamente, ¿verdadero o falso? Los gases se difunden rápidamente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, los gases se difunden rápidamente. Así que, por ejemplo, tú entras a un salón de clase y te has echado 1 litro de perfume, ¿lo sabrán tus compañeros, sí o no? Sí, profesor. Claro, lo sabrán porque si te echaste 1 litro de perfume, el olor va a salir y posiblemente va a llenar todo el aula. ¿Por qué? Porque los gases se difunden con gran facilidad, o sea, pueden desplazarse para tratar de ocupar el máximo espacio posible, ¿de acuerdo? Entonces, los gases se difunden con facilidad. Si mamá está cocinando o papá está cocinando algo rico, ¿correcto? Muy rico, pregunta, ¿tú lo sabrás de antemano, sí o no? Sí, profesor. ¿Cómo lo sabes? Porque el olor, profesor, se expande Bueno, por el aire. claro, huele rico, ¿no? ¿Y qué propiedad se cumple en ese caso? Se cumple la propiedad de la difusión. Los gases se están difundiendo, los vapores se están difundiendo y se está percibiendo ese olor, ¿de acuerdo? Entonces los gases se difunden fácilmente. Los gases
no se pueden comprimir, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Los gases sí se pueden comprimir. Es más, los gases son compresibles, ¿ya? La presión atmosférica se mide con el barómetro. Ajá, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Acuérdate, presión barométrica es la presión atmosférica. La tenemos acá, ¿no? La presión atmosférica se mide con el barómetro, la presión manométrica con el manómetro. Dice, la presión manométrica se mide con el manómetro, dice C nada más. Verdadero. Verdadero. El Verdadero. manómetro para la manométrica, muy bien. A mayor altitud, menor presión atmosférica. ¿Qué tú dices? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Se acuerdan cuando conversamos acerca del soroche? ¿Qué era el soroche? ¿Se acuerdan? Pero eso es cuando hay falta de oxígeno, ¿no? O sea, Falta de oxígeno, ¿no? Normalmente eso pasa cuando uno que está en la costa viaja hacia la sierra, ¿no? La altura o el mal de altura se da porque hay poca concentración de oxígeno. Entonces empiezas a tener problemas de mareos, vómitos, un malestar tremendo. Y eso es por la poca concentración de oxígeno. Y eso también ocurre porque a medida que tú vas subiendo, la presión atmosférica es menor. Entonces, a mayor altitud, menor presión atmosférica, yes, ¿ya? La temperatura de un gas se puede medir con un termómetro. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Al ojo. Fa- sí, profesor. falso. ¿Falso? ¿Con qué mido la temperatura? Termómetro. Termómetro. Claro, la temperatura se mide con el termómetro. La temperatura de un gas se puede medir con el termómetro, eso es cierto. Un proceso isotérmico ocurre a presión constante. ¿Qué tú dices? ¿Sí Falso. o no? ¿Ah? Falso. Falso. Proceso isotérmico ocurre a Temperatura. temperatura constante. Muy bien. Un proceso isobárico ocurre a temperatura constante. ¿Verdadera o falsa? Falso. Falso. Falsa, correcto. ¿Qué Expresión. es presión constante?